Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy vamos a Argentina. Cada economía argentina. Exactamente, con el corazón de la economía. Uy, qué lindo. Argentina, eh, vamos a analizar un poco la situación actual usando dos documentos que pinta un panorama bastante preocupante. Sí. Uno se llama Análisis de Coyuntura, Economía Política, Argentina y Energía. Ajá. Y el otro se llama Libertad para ir a la ruina. Oh, interesante. Prepárense, porque lo que vamos a descubrir es bastante impactante. Sí, estos documentos no se andan con rodeos, ya usan una frase que realmente te llama la atención. ¿Cuál? Economía del desastre. Economía del desastre, suena fuerte, ¿eh? Casi como una película de esas apocalípticas. Sí. ¿Por qué usar un término tan dramático para describir la situación? Bueno, la idea central es que las políticas actuales, Ajá. especialmente las implementadas por el presidente Milei, Sí. están diseñadas para beneficiar a un pequeño grupo de ricos y corporaciones, mientras que la mayoría de los argentinos Sí. están pagando el precio. O sea, como una especie de Robin Hood al revés. Exacto. Robarle a los pobres para darle a los ricos. Tal cual. Y los documentos nos dan ejemplos concretos del impacto que esto está teniendo. A ver. Por ejemplo, mencionan una estadística de UNICEF que es realmente alarmante. 1 millón de niños en Argentina se van a dormir con la panza vacía cada noche. 1 millón de niños es una cifra que realmente te golpea en el estómago. Sí. Y pensar que en un país tan rico en recursos como Argentina esto esté sucediendo es inaceptable. Totalmente. ¿Qué otros ejemplos podemos encontrar en los documentos que ilustren esta economía del desastre? Bueno, los informes también hablan del impacto en la industria, la construcción, las pymes. Básicamente pintan un panorama de precarización generalizada del trabajo, con despidos, suspensiones, jubilaciones anticipadas a la orden del día. Claro. Una realidad que contrasta fuertemente con la narrativa oficial de recuperación económica que nos quieren vender. Claro, porque si uno solo se fija en los números macroeconómicos, parece que la cosa va bien. Pero estos documentos nos invitan a mirar más allá de las frías estadísticas y ver el costo humano real de estas políticas. Exactamente. ¿Y cómo llegamos a este punto? Bueno, para entender mejor cómo llegamos a este punto, tenemos que hablar de las políticas económicas de Javier Milei. ¿No? Él llegó al poder con la promesa de reducir el déficit fiscal. Sí recuerdo que esa era una de sus banderas, achicar el Estado. Exacto. ¿Y qué medidas concretas ha tomado para cumplir con esa promesa? Bueno, su enfoque se basa en 3 pilares. Achicar el Estado, lograr la estabilidad monetaria mediante la reducción de la oferta de dinero y la liberalización de los precios. Ajá. De hecho, uno de los documentos menciona específicamente el Decreto de Necesidad y Urgencia 7-2023, el DNU 70-2023, como un ejemplo de esta política de liberalización de precios. Para quienes no están familiarizados con la jerga legal argentina, Claro. ¿podrías explicar brevemente qué es un DNU y por qué este en particular es relevante para nuestro análisis? Sí, un DNU es básicamente un decreto que emite el presidente que tiene fuerza de ley sin necesidad de pasar por el Congreso. En este caso, el DNU 70-2023 se utilizó para liberalizar los precios de una serie de productos y servicios con la idea de que el libre mercado se encargaría de regularlos. O sea, dejar que la oferta y la demanda hagan su magia. Exacto. Pero, según los documentos, esta magia parece estar teniendo consecuencias bastante negativas. Exacto. La crítica principal a este enfoque es que se centra demasiado en los factores monetarios, en ajustar los números macroeconómicos sin tener en cuenta el impacto social, el costo humano que esto genera. O sea, se busca curar la enfermedad matando al paciente. En cierto modo, sí. Y a eso se suma otro problema gravísimo: ¿Cuál? la creciente crisis de la deuda pública. Oh, sí. Las cifras que se mencionan en los documentos son realmente escalofriantes. Sí, preparada. Pero asústanos un poco. ¿De qué cifras estamos hablando? La deuda pública se ha duplicado desde 2015, alcanzando la increíble cifra de $452,000 millones para julio de 2024. Y lo peor es que se avecina una verdadera avalancha de vencimientos, más de $5,000 millones a fines de este año, Sí. y la friolera de $28,000 millones para 2025. Esos números me dan vértigo. ¿Y cómo piensa el gobierno hacer frente a semejante deuda? Lamentablemente, el gobierno está recurriendo a medidas desesperadas. ¿Cómo cuáles? Están utilizando las reservas del Banco Central, incluso las reservas de oro para pagar los vencimientos. Es como si estuviéramos sacando plata del colchón para pagar la tarjeta de crédito. Sí, Eso es sostenible a largo plazo. Nos estamos quedando sin colchón. esa es la gran pregunta. Claro.
Usar las reservas para pagar la deuda puede dar un alivio momentáneo, Sí. pero a largo plazo genera serias dudas sobre la viabilidad del modelo. Claro. Se corre el riesgo de agotar las reservas y quedar aún más expuestos a los vaivenes de la economía global. Y hablando de juegos peligrosos, hay otro tema que me preocupa. La crisis energética. ¿Cómo se conecta esta crisis con la turbulencia económica general que estamos analizando? Bueno, el gobierno ha declarado la emergencia energética Ajá. e implementado fuertes aumentos en las tarifas de luz y gas, Sí. argumentando que era necesario para reducir los subsidios y reflejar los costos reales. O sea que nos están diciendo que tenemos que apretarnos el cinturón, Sí. mientras las empresas energéticas se llenan los bolsillos. Esa es la percepción que se desprende de los documentos. Claro. Mientras los argentinos se enfrentan a facturas de energía impagables, las empresas del sector están registrando ganancias récord. Sí. Por ejemplo, uno de los documentos menciona que Pampa Energía tuvo un aumento del 52% en sus ganancias. Impresionante. Y no es la única. Otras empresas del sector muestran cifras similares. O sea que mientras el pueblo se ajusta el cinturón, algunos están dando un festín. ¿Es esto realmente necesario? No hay otra forma de manejar la crisis energética sin que los ciudadanos paguen el pato. Esa es la pregunta del millón. Sí. Los documentos plantean la necesidad de analizar a fondo los costos reales de producción y distribución de la energía. ¿Son realmente necesarios estos aumentos de tarifas o se está utilizando la crisis como excusa para beneficiar a las empresas a costa de los consumidores Claro. y del sector productivo en general? Claro, porque al final del día todo se traduce en un aumento del costo de vida para la gente común. Exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. Frente a este panorama tan desolador, ¿qué soluciones proponen estos documentos? ¿Hay alguna luz al final del túnel? Sí, afortunadamente ambos documentos ofrecen algunas propuestas para revertir la situación. A ver. Hablan de un plan nacional económico, social y federal Y chance. que busca cambiar el rumbo actual y construir un modelo más justo y equitativo. Suena prometedor. ¿Cuáles son los puntos clave de este plan? ¿En qué se diferencia de las políticas que está implementando Milei? Bueno, uno de los puntos centrales es el desacople de los precios internos de los internacionales, Ajá. especialmente para los bienes esenciales. O sea, que el precio del pan, la leche, los medicamentos Exacto. no dependan de las fluctuaciones del dólar o del precio internacional del trigo. Tal cual. Es una idea interesante. Pero ¿cómo se lograría eso en la práctica? Control de precios, subsidios. Cuéntanos un poco más sobre cómo funcionaría este desacople. Claro, es un tema complejo que requiere un análisis más profundo. Sí. Pero la idea básica es que el Estado tendría un rol más activo en la regulación de los precios de los bienes esenciales para proteger a los consumidores de las fluctuaciones del mercado internacional. Por ejemplo, se podrían establecer precios máximos para ciertos productos Ajá. o se podrían implementar subsidios focalizados para garantizar que los productos básicos sean accesibles para todos. Es decir, que el Estado volvería a tener un rol más activo en la economía en lugar de dejar todo en manos del libre mercado. ¿Qué otras medidas propone este plan nacional? También se habla de una reforma tributaria progresiva, Sí. donde quienes más tienen más aportan, Ajá. con el objetivo de generar recursos para financiar políticas sociales y de desarrollo productivo. Y otro punto fundamental es el control de la fuga de capitales, para que los dólares que se generan en Argentina se queden en Argentina y se inviertan en la economía local. Es decir, cortar con la sangría de capitales que tanto daño le ha hecho al país y que hay del sector energético. ¿Qué propone este plan para un sector tan estratégico? Bueno, en cuanto al sector energético, se propone una reforma profunda Claro. con un mayor control estatal sobre las tarifas y la producción. La idea es garantizar el acceso a la energía a precios justos para toda la población y para el sector productivo, evitando que las empresas obtengan ganancias extraordinarias a costa de los consumidores. Es decir, que la energía deje de ser un negocio para unos pocos Exacto. y se convierta en un motor del desarrollo para todo el país. ¿Es cuál? Suena ambicioso, pero Oh, sí. sin duda es un cambio que Argentina necesita con urgencia. Y esto me lleva a una pregunta que me ha estado rondando la cabeza desde que empezamos a hablar de estos documentos. Sí. Uno de ellos plantea una disyuntiva muy potente: nación o factoría. ¿Qué significa esta pregunta en el contexto actual?
Esa pregunta va al corazón del modelo de país que queremos construir. A ver. Queremos ser una nación soberana, con un desarrollo industrial propio y una economía que beneficie a todos los argentinos. ¿O nos conformamos con ser simplemente una factoría que exporta materias primas sin valor agregado, beneficiando solo a un puñado de empresas, muchas de ellas extranjeras? Es una pregunta que nos interpela a todos como sociedad y que nos obliga a reflexionar sobre el rumbo que queremos tomar como país. ¿Vamos a seguir siendo el granero del mundo? ¿O vamos a construir una Argentina industrializada, con una economía diversificada y un desarrollo social inclusivo? Exacto, y esa es la gran encrucijada que Argentina tiene que enfrentar. ¿Queremos un modelo de desarrollo que nos convierta en una potencia económica y social, o nos resignamos a ser un país dependiente con una economía extractiva que solo beneficia a unos pocos? Es una pregunta que nos deja mucho para pensar. Creo que es un buen momento para hacer una pausa y retomar la conversación en nuestro próximo segmento. Vamos a profundizar en las propuestas concretas que se plantean para salir de la crisis y construir un futuro más prometedor para Argentina. Me parece una excelente idea. Hay mucho más que analizar y discutir sobre este tema tan crucial para el futuro de nuestro país. Los esperamos en la segunda parte de nuestro análisis. Hasta pronto. Hasta pronto. Retomamos nuestra conversación sobre la crisis económica argentina y la gran pregunta que nos dejó resonando. ¿Nación o factoría? Un dilema que se vuelve aún más palpable cuando analizamos el sector energético. Es que ahí es donde realmente se ve la dicotomía, ¿no? Bien. Tenemos recursos naturales en abundancia, pero la pregunta es, ¿quién se beneficia de ellos? ¿Cómo podemos convertir esa riqueza en desarrollo real para el país? Exacto. Y los documentos que estamos analizando insisten en la necesidad de una soberanía energética. No se trata solo de tener gas, petróleo, litio o vaca muerta, sino de tener control sobre esos recursos y utilizarlos para impulsar la industria, generar empleo de calidad y garantizar que todos los argentinos tengan acceso a la energía a precios justos. Claro, porque si solo exportamos materia prima, sin procesar, sin valor agregado, estamos básicamente regalando nuestra riqueza, ¿no? Es como vender la vaca para comprar leche. Exactamente. Necesitamos un modelo energético que nos permita dejar de ser simplemente proveedores de recursos para convertirnos en un país industrializado con una economía diversificada y un alto nivel de desarrollo tecnológico. Y esto implica un cambio radical en la política energética actual, ¿verdad? No podemos seguir con el mismo modelo que nos ha llevado a esta crisis. Sin duda, el modelo actual se basa en la exportación de materias primas sin valor agregado y en el beneficio de unas pocas empresas, muchas de ellas multinacionales. Necesitamos un modelo que priorice el desarrollo industrial nacional, la creación de empleo genuino y el bienestar de todos los argentinos. Uno de los documentos propone desacoplar los precios internos de los internacionales, no solo para los alimentos, sino también para la energía. ¿Cómo funcionaría esto en la práctica? ¿Cómo nos aseguramos de que el precio del gas o la electricidad no dependan de las fluctuaciones del mercado internacional? La idea es que los precios de la energía en Argentina se fijen en función de los costos reales de producción y distribución en el país, teniendo en cuenta las necesidades de la industria y de los hogares. No podemos seguir atados a los vaivenes del mercado global, expuestos a la especulación y a los intereses de las grandes potencias. Claro, porque si el precio del gas en Argentina está atado al precio internacional, cualquier conflicto geopolítico o cualquier crisis en otro país puede tener un impacto directo en el bolsillo de los argentinos. Exactamente. Necesitamos protegernos de esa volatilidad y tener una política energética que responda a las necesidades del país, no a los dictados del mercado internacional. Esto implicaría, por supuesto, un mayor control estatal sobre el sector energético, ¿no? Sin duda, el Estado debe tener un rol activo en la regulación de las tarifas, en la promoción de las inversiones, en la planificación del desarrollo energético del país. No podemos dejar que el mercado por sí solo determine el destino de un sector tan estratégico como la energía. En uno de los documentos se critica duramente la política de subsidios del gobierno. Se argumenta que los subsidios no son la solución y que en realidad terminan beneficiando a las empresas más que a los consumidores. ¿Qué opinas al respecto? Es un tema complejo. Los subsidios pueden ser una herramienta útil para proteger a los sectores más vulnerables y para promover determinadas actividades productivas. El problema es que en muchos casos los subsidios se implementan de manera ineficiente, generando distorsiones en el mercado y beneficiando a quienes no los necesitan. Claro, es como darle un caramelo a un niño rico. No soluciona el problema de fondo y además genera desigualdad. Exactamente. Lo que necesitamos es una política tarifaria justa y transparente, basada en los costos reales de producción y distribución. Y por supuesto debemos garantizar que los sectores de menores ingresos tengan acceso a la energía a precios accesibles a través de tarifas sociales o programas de asistencia específicos. Otro tema que se menciona en los documentos es la necesidad de una reforma impositiva que grave más a quienes más tienen.
¿Cómo se podría aplicar esta reforma al sector energético? ¿Cómo podemos asegurarnos de que las empresas que obtienen ganancias extraordinarias gracias a la explotación de nuestros recursos naturales contribuyan en mayor medida al desarrollo del país? Hay varias herramientas que se pueden utilizar. Se podría aumentar la alícuota del impuesto a las ganancias para las empresas del sector energético, especialmente para las grandes empresas que tienen ganancias millonarias. También se podría crear un impuesto específico a la renta extraordinaria, obtenida por la explotación de los recursos naturales, como el gas o el petróleo. Es decir, que quienes más se benefician de la riqueza natural del país, también sean quienes más contribuyan a su desarrollo. Parece justo, ¿no? Absolutamente. Es una cuestión de justicia social y de soberanía económica. No podemos permitir que las empresas extranjeras se lleven la mayor parte de la riqueza que generan nuestros recursos naturales. Esa riqueza debe quedarse en Argentina para financiar hospitales, escuelas, universidades, infraestructura. En los documentos también se habla de la necesidad de fortalecer el sistema logístico para mejorar la competitividad de la economía argentina. ¿Cómo se relaciona la logística con el sector energético? ¿Por qué es tan importante tener un sistema logístico eficiente para un país que quiere ser una potencia energética? La logística es clave para el transporte de los recursos energéticos, desde los lugares de producción hasta los centros de consumo. Un sistema logístico eficiente y competitivo reduce los costos de transporte, lo que se traduce en precios más bajos para los consumidores y en una mayor competitividad para la industria. Imaginad, por ejemplo, lo que significaría tener un sistema ferroviario moderno y eficiente para transportar el gas de vaca muerta a todo el país. Sería una revolución para el sector energético y para la economía en general. Pero lamentablemente el sistema logístico en Argentina ha estado históricamente subdesarrollado, ¿no? Así es. Se ha priorizado el transporte por camión, que es más costoso, menos eficiente y más contaminante. Necesitamos un plan integral de desarrollo logístico que priorice el ferrocarril, la hidrovía y el transporte marítimo. Y esto no solo beneficiaría al sector energético, sino a toda la economía, ¿no? Por supuesto. Un sistema logístico más eficiente y sostenible es fundamental para reducir los costos de transporte, mejorar la competitividad de nuestras exportaciones y, por supuesto, para cuidar el medio ambiente. En definitiva, la crisis económica argentina es un problema complejo que requiere soluciones integrales. El sector energético, sin duda, juega un papel fundamental en la búsqueda de esas soluciones. Coincido plenamente. La energía es un factor clave para el desarrollo económico y social de cualquier país. En Argentina tenemos el potencial para convertirnos en una potencia energética, pero para lograrlo necesitamos un cambio de modelo. Necesitamos una política energética soberana que priorice el desarrollo nacional, la justicia social y el cuidado del medio ambiente. Y este cambio de modelo, por supuesto, no se puede lograr sin la participación activa de la sociedad. Necesitamos un debate amplio y participativo sobre el futuro del sector energético. Exactamente. Los ciudadanos tienen que ser protagonistas de este cambio. Tienen que exigir a sus representantes que implementen políticas que beneficien al país y no a unos pocos. Y este debate, por supuesto, debe ir más allá del sector energético. Debemos repensar el modelo de desarrollo en su conjunto para construir una Argentina más justa, más equitativa y más sostenible. Totalmente de acuerdo. La crisis actual nos plantea una oportunidad única para repensar nuestro futuro como país. Tenemos la responsabilidad de construir un modelo de desarrollo que nos permita salir de la crisis y avanzar hacia un futuro mejor para todos. Un futuro donde la energía sea un motor de progreso y bienestar para toda la sociedad. Un futuro donde la economía esté al servicio de la gente y no al revés. Un futuro donde la justicia social sea una realidad y no solo una promesa. Y creo que este es un buen momento para hacer una pausa y retomar la conversación en nuestro próximo segmento, donde analizaremos en detalle las propuestas concretas que se plantean para construir ese futuro. Me parece una excelente idea. Hay mucho más que analizar y debatir sobre este tema tan crucial para el futuro de Argentina. Los esperamos en la tercera y última parte de nuestro análisis. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, retomamos nuestro análisis. Esta vez nos vamos a enfocar en las posibles soluciones. ¿Hay salida a este laberinto? En los segmentos anteriores pintamos un panorama bastante sombrío, pero afortunadamente no todos son malas noticias. En uno de los documentos que estamos analizando, Análisis de coyuntura, economía, política argentina y energía. Se propone un plan bastante ambicioso para sacar a Argentina del pozo. Bueno, sí, contame. Se trata del Plan Nacional Económico, Social y Federal, un conjunto de medidas que buscan atacar la crisis desde una perspectiva multidimensional. Interesante. No se limita solo a la economía, sino que también abarca aspectos sociales, políticos y ambientales. Me gusta, me gusta. ¿Podrías contarnos un poco más sobre este plan? ¿Cuáles son sus puntos clave? Dale, uno de los pilares de este plan es la reforma impositiva. Se propone un sistema tributario más progresivo que grave más a quienes más tienen y que reduzca la carga impositiva sobre los sectores más vulnerables y la clase media.
Tiene sentido. Si queremos salir de esta crisis, todos tenemos que poner el hombro. Pero quienes más tienen deben aportar más. Totalmente. ¿Y cómo se aplicaría esta reforma al sector energético? Bueno, se plantea la posibilidad de aumentar la alícuota del impuesto a las ganancias para las empresas del sector, especialmente para las grandes empresas que, como ya vimos, obtienen ganancias extraordinarias gracias a la explotación de nuestros recursos naturales. Es decir, que quienes se llenan los bolsillos con el gas, el petróleo o el litio también sean quienes más contribuyan al desarrollo del país, suena justo. ¿Y qué otras medidas se proponen para el sector energético? También se menciona la posibilidad de crear un impuesto específico a la renta extraordinaria obtenida por la explotación de los recursos naturales. Es decir, un impuesto que grave las ganancias extraordinarias que obtienen las empresas del sector energético. Me gusta la idea. Es una forma de asegurar que la riqueza que generan nuestros recursos naturales se quede en Argentina y se utilice para financiar el desarrollo del país. Exacto. ¿Y qué medidas concretas propone este plan para evitar que los dólares que se generan en el país terminen en cuentas bancarias en el exterior? Bueno, se propone una serie de medidas como por ejemplo restricciones a la compra de dólares o la imposición de un impuesto a la salida de capitales. Es decir, ponerle un freno a la especulación financiera y asegurar que los recursos que se generan en Argentina se inviertan en la economía local. ¿Y qué hay del rol del Estado? ¿Qué propone este plan en ese sentido? El plan hace hincapié en la necesidad de fortalecer el rol del Estado en la economía. Se propone un Estado más activo en la regulación de los mercados, la promoción de las inversiones y la planificación del desarrollo económico y social. Es decir, un cambio de paradigma con respecto al modelo neoliberal que ha predominado en las últimas décadas. Exactamente. Se busca recuperar el rol del Estado como promotor del desarrollo y garante del bienestar social, sin caer en estatismos extremos que han demostrado ser ineficientes en el pasado. Se trata de encontrar un equilibrio, un punto medio entre el intervencionismo estatal y la libertad de mercado. Y en cuanto a la deuda externa, ¿qué propone este plan? ¿Cómo podemos hacer frente a esa enorme carga que pesa sobre la economía argentina? Se plantea la necesidad de una auditoría de la deuda para determinar su legitimidad y la viabilidad de su pago. Y se propone renegociar los términos de la deuda para aliviar la carga financiera sobre el país. Es una tarea titánica, sin duda, pero es un paso necesario para recuperar la soberanía económica del país. No podemos seguir pagando una deuda que muchos consideran ilegítima y que nos impide invertir en desarrollo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué propone este plan para combatir la inflación? Un problema que nos ha golpeado duramente los últimos años. El plan propone un enfoque multidimensional para combatir la inflación. Incluye medidas para controlar la emisión monetaria, aumentar la oferta de bienes y servicios y regular los precios de los productos básicos. Es decir, un ataque por varios frentes. Controlar la cantidad de dinero en circulación, aumentar la producción y regular los precios, suena lógico, pero suficiente. ¿No se necesita algo más para combatir la inflación? Sí, el plan también destaca la importancia de lograr un acuerdo social para combatir la inflación, involucrando a trabajadores, empresarios y al Estado en la búsqueda de soluciones conjuntas. Es decir, que todos nos pongamos de acuerdo en un plan para bajar la inflación, que todos hagamos un esfuerzo. Es una idea interesante, pero en un país tan polarizado como Argentina, ¿es realmente posible lograr un acuerdo de ese tipo? Es un desafío enorme, sin duda. Pero si queremos vencer a la inflación, necesitamos que todos los sectores de la sociedad remen para el mismo lado. Este plan también propone una serie de medidas para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿verdad? Así es. Se propone la creación de un salario universal, la ampliación de los programas de asistencia social y el acceso gratuito a la salud y la educación. Es decir, garantizar un piso de dignidad para todos los argentinos, independientemente de su situación económica. Es una idea noble, sin duda, pero es viable en el contexto actual. Tenemos los recursos para financiar un sistema de protección social tan ambicioso. Es una pregunta compleja que requiere un análisis profundo, pero la idea central es que en un país tan rico como Argentina, nadie debería vivir en la pobreza. Tenemos los recursos para construir una sociedad más justa e inclusiva. En definitiva, este Plan Nacional Económico Social y Federal propone un cambio de rumbo profundo para Argentina. Se busca romper con el modelo neoliberal que nos ha sumido en la crisis y construir un nuevo modelo de desarrollo basado en la justicia social, la soberanía económica y el cuidado del medio ambiente. Es un camino largo y difícil, pero creo que este plan nos ofrece una hoja de ruta para salir de la crisis y construir un futuro más prometedor para Argentina. Coincido plenamente, no será fácil, pero tenemos que intentarlo. Argentina tiene el potencial para ser un país próspero y justo. Solo necesitamos la voluntad política y la participación activa de la sociedad para lograrlo.
Este profundo análisis nos ha llevado a comprender la complejidad de la crisis que atraviesa Argentina y a vislumbrar las posibles soluciones que se plantean de distintos sectores. Hemos explorado las causas y las consecuencias de la crisis, hemos analizado las políticas del gobierno de Milei y sus impactos en la economía y en la sociedad, y hemos debatido las propuestas para construir un nuevo modelo de desarrollo. Es evidente que la crisis actual nos plantea un desafío enorme, pero también una oportunidad única para repensar nuestro futuro como país. Tenemos la responsabilidad de construir una Argentina más justa, más equitativa y más sostenible, donde todos los argentinos tengan la oportunidad de vivir con dignidad y prosperidad. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la economía argentina. Esperamos que esta inmersión profunda les haya brindado herramientas para comprender mejor la realidad del país y para participar en la construcción de un futuro mejor para todos. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.